Muy buenas, yo soy Isaac Valdés y yo le estaré hablando sobre la siguiente parte que tiene que ver con las ecuaciones lineales. También veremos un poco sobre los polinomios y también veremos un repasito corto sobre lo que son los números complejos. Ya la frase la hemos leído anteriormente, mi compañero Brian la ha leído. Y vamos a empezar rápidamente con lo que son las ecuaciones lineales. Muy bien, una ecuación lineal es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, denominadas miembros, en las que aparecen elementos conocidos y desconocidos, denominados variables, y que involucran solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. Aquí vemos un ejemplo simple sobre lo que es una expresión, sobre lo que es una ecuación lineal. Vemos que dice el ejemplo: 2x menos 3 es igual que 3x más 2. Vemos que este ejemplo cumple con todas las características de una ecuación lineal, ya que vemos que es una igualdad algebraica. Vemos que tiene el signo de igual, así que vemos que es una igualdad. Y también vemos que tiene elementos conocidos y desconocidos, ya que ahí vemos al 2x, que es un elemento que aún no sabemos cuánto vale, pero vemos que tenemos el menos 3, que es un elemento que sí conocemos. De igual manera, el positivo 2, que es un elemento que también conocemos. Y vemos que hay elementos que no conocemos, como los términos que tienen variables. Y vemos que cada término está dividido también, están divididos por signos de suma y de resta. Vemos que en efecto ese ejemplo cumple con todas las propiedades de una ecuación lineal. Muy bien. Ahora, para poder resolver una ecuación lineal existen muchos métodos, pero este es uno más generalizado para poder resolver ecuaciones que sean o que cumplan con las condiciones de llamarse ecuación lineal. Vemos que el método general, aquí nos dice, aquí tenemos el método general, y nos dice que la naturaleza del mundo no permite de un único método que funcione para cualquier situación que nos den. Sin embargo, la siguiente es una guía general para resolver problemas verbales con ecuaciones lineales. Dice el primer paso: convierte cada enunciado en una igualdad. Dice el segundo paso: asigna x a un valor conocido asociado con el problema. Dice el tercer paso: lleva a cabo la situación necesaria en las siguientes igualdades de la parte 1 para obtener la ecuación lineal. Dice el paso 4 que aquí ya debemos resolver la ecuación lineal para obtener el valor de x. Y ya en el paso 5 usamos el valor de x para obtener la información que buscamos en el problema verbal. Bien, aquí vemos un ejemplo de cómo podemos aplicar todos esos pasos. Vemos que aquí tenemos una ecuación lineal, tenemos términos separados por sumas, por signo de sumas y de resta. Vemos que las variables están elevadas a la potencia 1 y que hay elementos que conocemos y que no conocemos. Bien, en esta ecuación vemos que si sumamos x más x, o sea, ya yéndonos al paso número 4, resolviendo la ecuación, tenemos x más x, o tenemos 2x menos 3 igual a 15. Pero si sumamos 3 en ambos miembros, vemos que nos quedaría 2x igual a 18. Y si dividimos ambos términos entre 2, obtendremos el valor exacto de x, que sería 18 dividido entre 2, que es 9. Vemos cómo aplicamos los pasos en esta ecuación y obtuvimos un valor.
y ya tenemos la información. Sabemos que el valor de la x en esa ecuación es igual que 9. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema muy interesante, que son los polinomios. A ver, ¿qué es un polinomio? Un polinomio no es más que una expresión algebraica compuesta por suma de dos o más términos. Vemos aquí un ejemplo simple en el que vemos que tenemos 10mn a la 2 más 2m a la 2 multiplicado por n menos 3m por n. Vemos que aquí también tenemos términos, los cuales están separados por signos de suma y de resta. Cada uno de ellos es un término. No podemos confundirnos llamando a solamente una parte del término como un término, sino que cada término está separado por signos de suma y de resta. Bien, vemos que el 10mn elevado a 2 es un término distinto de 2m a la 2 por n y distinto de 3m por n. Vemos que ese es un polinomio que cumple con las características antes mencionadas. Y vemos que es un polinomio que contiene 3 términos. Bien, aquí nos dice que los polinomios tienen su propia clasificación según sus características. Vemos que algunos polinomios se llaman monomios si tienen solo un término. Algunos se llaman binomios si tienen dos términos solamente. Y vemos que hay otros que se llaman trinomios si tienen 3 o más términos. Y si tienen tres términos se llaman trinomios. Y si tienen 3 o más términos también podemos llamarlos polinomios. Vemos que en este caso este es un polinomio ya que cuenta con 3 términos. Muy bien. Ahora vamos a tratar de clasificar los siguientes polinomios según la cantidad de miembros que tengan. Vemos en el primero que tenemos 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 3. Bien, ¿qué tipo de polinomio es este? Bien, vemos que tenemos 3 términos diferentes y que todos están separados por signos de suma y de resta. Vemos que el 2x a la 3 es distinto del 3x a la 2, ya que está separado por un signo de suma y de resta. Y vemos que también ellos son distintos del 3, que está separado de ellos por un signo de resta. Entonces, ya que tiene 3 términos ese polinomio, podemos decir que es un trinomio. En el segundo ejemplo, que se encuentra más abajo, vemos que tenemos a 2x elevado a la 2 más 3x por y. Vemos que este es un polinomio de 2 términos, por lo tanto se denomina binomio. Vemos que son 2 términos diferentes y que están separados por un signo de más. Bien, pasando con el otro tema, aquí tenemos los números complejos, pero que su nombre no te engañe. En realidad son bastante simples de maniobrar y trabajar con ellos. Los números complejos no son más que una extensión de los números reales, ya que se contienen a sí mismos y también contienen a todos los números reales. Bien, los números complejos se expresan de la forma A más BI, o sea, ellos tienen una parte real acompañada de una parte imaginaria. Más adelante vamos a ver más ejemplos de esto. Bien, ahora, ¿cómo podemos trabajar con los números complejos? Aquí vemos que para los números complejos podemos utilizar lo que es la adición, o sea, la suma de ellos. También podemos multiplicar los números complejos por escalares, o sea, números reales. Y también podemos multiplicar entre ellos mismos.
y además también podemos restarlos también. Ahora bien, ¿cómo nosotros procedemos para realizar una suma de números complejos? Bien, estos números complejos tienen una parte muy curiosa, y es que para poder sumarlo tenemos que sumar la parte real del número complejo con su parte real, con la parte real del otro término, y la parte imaginaria del término sumarla con la parte imaginaria del segundo término. Como vemos en el ejemplo de la adición, la A y la C son los miembros reales respectivos de cada término, y la B y la D son la parte imaginaria respectiva de cada término. Bien, entonces aquí vemos cómo sumamos la parte real de cada término y luego sumamos la parte imaginaria de cada término. Para realizar un producto escalar, lo que tenemos que hacer es multiplicar el número real que está afuera, o sea, el escalar, por cada uno de los términos. O sea, multiplicamos el escalar por la parte real y multiplicamos el escalar por la parte imaginaria. Ahora, para la multiplicación de dos números complejos, lo que tenemos que hacer es multiplicar la parte real por la parte real y restársela a la multiplicación de la parte imaginaria por la parte imaginaria. Ponemos una coma y para esto lo que haremos es multiplicar la parte real del primer término por la parte imaginaria del segundo término y sumarle la multiplicación de la parte imaginaria del primer término a la parte real del segundo término. A partir de esto también podemos deducir cómo realizamos la resta. Es similar a la suma, pero que en este caso lo que aplicaremos es una resta. Nosotros lo que haremos es restar la parte real con la parte real del segundo término y restar la parte imaginaria del primer término con la parte imaginaria del segundo término. Muy bien, aquí vemos un ejemplo sencillo sobre lo que es la suma de números complejos y vemos que si sumamos 4 más 5i, que en efecto es un número complejo, y sumamos 4 más 6i, que también es otro número complejo, vemos que para la solución de este caso, lo que tenemos que hacer es sumar la parte real del primer término y la parte real del segundo término. En el primer paréntesis sumamos ambas partes reales y obtenemos como resultado 8. Y en el segundo paréntesis sumamos ambas partes imaginarias de ambos términos y obtenemos como resultado el número 11.